33.9. Dimensión Salud. Con Elian Premio. Modna pista, to je prava stvar. 43 minutos pasan de las 17 y seguimos con el invitado Ricardo Rabinovich Bergman, ¿sí? Vamos a hablar en este bloque sobre los embriones, ¿sí? Tu participación en todo lo que es los embriones como tutor. Aparte, pionero, ¿sí?, pionero en bioderechos Pionero. Y con un fallo único en el mundo, ¿no? Bueno, creo que sí, tanto que fue tomado con bastante interés en otros países, por ejemplo en Italia, en su momento, donde generó bastante repercusión. Bueno, a mí personalmente me preocupa todo lo que tiene que ver con el ser humano. Me preocupan las cuestiones que tienen que ver con la eugenesia. No me gusta en general. Si bien le reconozco a la eugenesia histórica muchos logros y muchos aportes interesantes, como por ejemplo están relacionados con la eugenesia la salud pública en su forma moderna, la educación física en los colegios, los controles sanitarios masivos de la población, el auge de la vacunación masiva. Todas estas cuestiones me parecen muy, muy dignas de elogio y están vinculadas con la eugenesia, sin la menor duda, pero al mismo tiempo siempre me preocupó el otro aspecto que la eugenesia trae consigo, que es el aspecto de la selección, ¿no? No es que uno vincule todo con Hitler y con el nazismo, pero la imagen de los médicos de la SS, esos médicos que se ponían el guardapolvo blanco sin prender encima del uniforme de la SS, eran tan característicos. Hay muchas fotografías que han quedado de estos sujetos en la explanada de Birkenau cuando llegaban los trenes. Y yo, cuando estaba parado ahí en Birkenau hace algunos años... ¿Has estado en Birkenau, Elian? ¿Estuviste cerca ahí? No, sí, cerquita, pero estuviste muy cerca. La próxima vez tenés que ir porque es uno de los lugares más tristes del mundo. Sin duda. Este es uno de los lugares más tristes del mundo. Es muy difícil sonreír ahí, muy difícil sonreír. Hace A mí me fuerza, impactaron tus fotos en el lugar. hace fuerza con los músculos de la cara para sacar una sonrisa y no te sale. Es increíble. A mí me impactaron esas placas negras que dicen, por favor, cuando camine por este césped, tenga presente que posiblemente está caminando sobre un césped con cenizas humanas, donde se han incorporado cenizas humanas. Realmente te impacta muchísimo. Cuando llegaban los trenes ahí, entonces estaban estos médicos, de los cuales Joseph Mengele es el paradigma, ¿no? Y estos médicos son descriptos, y a veces se los ve en las fotografías, pero son descriptos por los sobrevivientes como unos médicos que estaban con el guardapolvo médico blanco, pero se lo dejaban a propósito sin prender, como una especie de sobre todo, digamos, y abajo estaba el impecable uniforme de las SS con los briches y las botas de montar, Claro. ¿no? Y andaban con la fusta, como si fueran a subirse a un caballo en cualquier momento, que no se subían al caballo, pero estaban ahí con la fusta igual. Y entonces con la fusta muchas veces decían, este sí, este no, este va a vivir un tiempito más, por lo menos, trabajando, y este va directamente a las cámaras de gas. Este sí, este no. A mí el tema de la fecundación in vitro en sí no me ofrece mayores preocupaciones bioéticas. El tema de la selección generada por una, vamos a usar una palabra horrible, cosecha, digamos, de muchos ovocitos que se fecundan y que después no todos se pueden obviamente colocar en la mujer. Entonces esta necesidad de seleccionar
porque de alguna manera hay que resolver cuáles se congelan o se descartan Igual se implanta. y cuáles se implantan, me preocupa sí muchísimo. Y el destino de los embriones no afortunados. ¿Ahí qué pensás sobre los sobrantes? Los embriones sobrantes, entre comillas. Mira, a mí personalmente me gustaría que no hubiera embriones sobrantes, o sea, me gustaría que se trabajara directamente la fecundación in vitro sobre 3 embriones y se implantaran los Y se 3. implantaron. No sé que aquí lo hemos tocado en algún momento. El caso de Juana Repeto, ¿no? Que ha decidido recurrir a técnicas de fecundación asistida sin otro parecer que él quiero hacerlo, ¿no? A mí me genera algún yo tampoco tengo ninguna objeción a las técnicas de fecundación asistida cuando hay una indicación terapéutica. Pero Claro. en este caso, ¿no hay una desnaturalización del procedimiento? Mira, yo a veces me pongo a pensar, una cosa que hago pocas veces, pero a veces me pongo a pensar en clave de ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y me pongo a pensar en que en algún futuro, y esto por supuesto, como te podés imaginar, Aldous Huxley resuena ahí Y atrás, claro, sí, sí. y también George Orwell, si querés, pero me pongo a pensar que ya estarían dadas las pautas como para, en bien de la humanidad, prohibir la reproducción sexuada por la vía clásica y exigir que toda reproducción, o sea, permitir el sexo, por supuesto. De hecho, podríamos ir a un nivel, hoy en día, a un nivel huxleyano, sería perfectamente posible a niveles que Huxley ni se le ocurrió, porque Huxley, cuando escribe el Brave New World, no tiene idea de que van a venir las píldoras anticonceptivas, Claro, que aparecieron claro. mucho después, ni todas las técnicas que existen hoy en día de anticoncepción, ligamentos, esterilizaciones masculinas y demás, pero que la reproducción de la especie, por el bien de la especie, vos fíjate que estamos frente a una inminencia muy grande de una reducción dramática en la tierra, de las tierras cultivables, del agua potable. Estamos hablando de un alza, según un informe que leí el otro día, un alza a 100 años de 2 metros en el nivel de los mares. O sea que vamos a tener una reducción de las superficies terrestres enorme. Va a haber un incremento de la temperatura, un incremento de cánceres de piel y de otras enfermedades relacionadas. Estamos con un incremento de las enfermedades, por ejemplo, vinculadas con el mosquito, que es imparable aparentemente, la Aedes aegypti, que es imparable. Y todo esto podría llevar a no un demasiado plazo a una necesidad, ponerlo si querés entre comillas, si no, si querés ponerle control itálicas o no, pero a una necesidad eventualmente patrocinada por la Organización Mundial de la Salud. Ya hemos visto que la Organización Mundial de la Salud hace cualquier cosa después de la declaración de pandemia de la gripe porcina, que fue una vergüenza mundial. Creo que después de eso uno ya puede imaginar que la Organización Mundial de la Salud puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Las organizaciones mundiales desde hace tiempo que están dando motivo para reírse bastante. La FAO le dio un premio a la Argentina hace poco por haber eliminado el hambre. Parece que ni siquiera se han tomado el trabajo de venir a Argentina para verificar. Otro premio igual se le dio a Brasil también, donde es cierto que se muere menos gente de hambre, pero se sigue muriendo muchísima. Y las Naciones Unidas dirigen invasiones a países. Entonces, uno podría imaginar en el día de mañana que una de estas organizaciones internacionales tomara la decisión de que no se pueda, en la medida de lo posible, seguirse reproduciendo por vía sexual. Si empezáramos a tener una reproducción por vía de fecundación in vitro, como reproducción única y obligatoria, digamos,
obviamente habría una parte eugenésica que ni siquiera se le pasó por la cabeza en sus mejores delirios. Sí, Adolfo Hitler tampoco. Imagínate. ¿Vos llegaste a sentirte tutor o curador? Al final no sé la figura exacta cuál fue, pero cuando te nombraron tutor de los embriones, ¿vos lo internalizaste como tal? ¿No te sentiste tutor de embriones? No, la verdad que no. Me sentí como un auxiliar del tribunal, como un auxiliar de la justicia. Contémosle a la gente que luego de una presentación judicial de Ricardo solicitando un censo de embriones, ¿no? un escrito de inicio muy breve, muy consistente, le dan la razón en primera instancia, le dan la razón la Cámara, y te nombran tutor de los embriones. Este era el caso al que nos referíamos, que era único en el mundo. ¿Qué te pasó con eso? Bueno, en realidad yo no estuve demasiado de acuerdo con esta designación. Fue una idea, me parece una idea inteligente, sinceramente, y una idea muy buena que tuvo el entonces defensor de menores ante Molina, la Cámara, ¿no? Alejandro Molina, un hombre brillante, Sin duda, y sí. muy comprometido con su función, realmente un modelo. Sí. Un hombre como para tomarlo como arquetipo en la función que él cumplía, y a él se le ocurrió esta idea. Él habló conmigo, me preguntó qué me parecía, le dije que la idea me parecía muy bien, no figuraba de ninguna manera en mi pedido, y entonces me dijo, bueno, ya que la idea te parece muy bien, el nombre que voy a solicitar y que hemos hablado en la Cámara sería el tuyo. Y claro, el problema es el siguiente: yo nunca pude cumplir bien mis tareas porque, por supuesto que la función era una función, eso ni siquiera se habló, pero la función era una función absolutamente honoraria, sin ningún tipo de remuneración, pero además yo ya había dejado el ejercicio de la abogacía, entonces yo no tenía infraestructura, yo no tenía ni siquiera ya secretaria o secretario. Y me tuve que, en la práctica, si bien no era esa mi función, pero me tuve que enfrentar con más de 10 personas jurídicas con bastante capital en ese momento. La mayoría eran sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, que explotaban laboratorios donde se hacía fecundación in vitro y congelamiento de embriones. Yo la verdad es que sinceramente nunca tuve ninguna intención, ningún interés de enfrentarme con nadie, pero se me colocó en la práctica en ese momento en la función de hacer cumplir el fallo Rabinovich. O sea, yo tenía que hacer cumplir el fallo que tenía mi nombre, ¿no? Y los laboratorios habían resuelto no cumplirlo, y de hecho nunca lo cumplieron. Este fallo apuntaba sustancialmente a lo que yo había pedido en un principio, que era saber cuántos embriones congelados había en el país, dónde estaban y a qué se estaban destinando. Este es mi pedido sustancial. ¿A qué le tenía miedo yo y le sigo teniendo miedo? A un uso comercial de esos embriones. De ese material genético. Exacto. A un uso comercial, a un uso para experimentación sin control. ¿Me explico? Sí. Vale decir, estamos hablando de sociedades comerciales. Estamos hablando de sociedades comerciales. Se dijo en su momento en algún editorial de diarios y demás que yo me movía basado en creencias católicas fundamentalistas. En algún lado, no vamos a decir el diario, llegó a salir incluso en primera plana, el católico fundamentalista. Y la verdad es que si alguna ideología me movió en este sentido, han sido mis bases socialistas. O sea, es cierto que me considero católico, no creo que yo sea un católico fundamentalista, no creo que sea nada fundamentalista en mi vida,
Pero sí es cierto, me declaro culpable del pecado de catolicismo, también me declaro, si es por eso, culpable del pecado de judaísmo y culpable del pecado de budismo, y culpable de una bastante grande simpatía por el buen Islam, por el verdadero Islam. Por lo menos el Corán me parece un libro muy digno de ser leído y con muchísimo respeto. Pero de todas esas cosas me declaro culpable, pero también me declaro culpable de haber sido desde muy chiquito y seguir siendo socialista. Mi padre me dijo, cuando yo le anuncié que era socialista en mi adolescencia, me dijo: no te preocupes, el socialismo es una enfermedad que se cura con los años. Con los años. Bueno, no me curé. En tu caso todavía no. Soy bastante mayor ahora que lo que era papá cuando me dijo eso, y no me curé. Entonces, es por ese lado fundamentalmente que yo me moví. Yo nunca he hecho, y nunca vas a ver en mis libros, una invocación, una utilización de Dios o de la religión como fundamento de nada, porque no me parece oportuno, y por supuesto que jamás hubiera puesto nada por el estilo en un escrito. Pero sí, efectivamente... Y de hecho en el escrito no está. No, por En el supuesto, escrito ni no se me está. hubiera pasado por la cabeza. Pero sí, efectivamente, me parece que la persona jurídica, con fines comerciales, con fines lucrativos, que me parece digna de respeto siempre y cuando cumpla una función que haga al bien público, si no, no me parece digna de respeto, lo digo con toda claridad. Y en eso, fíjate que me baso ni más ni menos que en Fonsavigny, que no se lo puede considerar a Fonsavigny ni un ultracatólico, Sin duda. porque no lo era, pero tampoco un socialista, porque más bien era de derecha, ¿no? Y la tiranía del tiempo que marca Sí. el final de Dimensión Salud y el compromiso inevitable de volverlo a invitar, porque nos quedó es. trasplante. Yo quería hablar de trasplantes Y con un montón Ricardo, de es el temas autor más. de la ley de trasplantes. Así es, un montón de temas más. Así que quedará para la próxima. Para la próxima. Bueno, está bien, un placer. Gracias por venir, Ricardo. No, Y al gracias por contrario, todo. un gusto para mí, felicitaciones por el programa, y además decirle, si me perdonás muy rápidamente, decirle al público, decirle a la audiencia que Eliana ha hablado muy bien y muy generosamente de mí, pero yo felicito a la audiencia por el conductor. Bueno, Elia la he conocido ahora y es un placer muy grande, pero Elian Preño es una de las glorias de nuestro pensamiento científico jurídico y tiene una ventaja muy grande. Si Dios quiere, todavía tiene un largo rato de pila, de batería por delante, y creo que se trata de una de las personas que más laureles van a dar al pensamiento bioético, biofilosófico y demás de nuestro país y de toda la América Latina. Gracias, Bueno, maestro. muchas Muchas gracias. Nos vemos el martes.